Buenas tardes a todos. Acá están saludando mientras les vamos dando tiempo a los que llegan en el chat. Están poniendo que hay gente de Bolivia, hay gente de Chile, de México. Nicaragua, Mendoza, Ecuador, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras. ¡Qué lindo! Multicultural, Ecuador, Godoy Cruz, Mendoza. ¡Qué lindo! Chile, México, Mendoza, Honduras, Managua, Nicaragua, Colombia, El Salvador. ¡Uy, qué lindo! Córdoba, Colombia, Mendoza, Líbano, no sé, podrá ser Ecuador, Costa Rica. ¡Uy, pero qué lindo! Bueno, Juli, ¿te parece Mendoza, que vamos arrancando? Ya estamos en Colombia. tiempo ¿Ya son las 8? Sí, estaba entusiasmada, para son que las 8 en seamos, punto. bueno, darles la bienvenida a todos a esta webinar sobre la escucha. Ya se encuentra conectada con nosotros Julieta Casnati. Cualquier inconveniente técnico que tengan pueden escribirme a través del chat para que podamos solucionarlo. Empezamos, Juli. Dale, empecemos entonces. Bueno, bienvenidos a todos, ya los estuve saludando. Como les decía, hay una multiculturalidad preciosa, gente de toda Latinoamérica. La idea fue poder compartir esta competencia que es la escucha, que nos sirve absolutamente a todos, para todos los contextos, para liderar, y ya vamos a ir metiéndonos de a poquito en cada una de estas palabras que hemos elegido para esta webinar. Bueno, como ya saben todos, estoy repasando el coaching de la alianza que hemos hecho Fundación Universitas con Fundación Empowerment, y les voy a estar hablando del arte de escuchar. Fíjense, arte, miren qué palabra preciosa, el arte de escuchar, la competencia clave para liderar. Entonces, acá aparecen para mí algunas palabras que son súper importantes. Por supuesto, la palabra escuchar, que es en donde vamos a estar profundizando hoy. La palabra competencia, que ya vamos a ver a qué se refiere, porque es una competencia clave esto del escuchar. Y además, la palabra liderar. Entonces vamos a estar jugando, y los invito a todos a que hagamos entre todos como un juego mental entre todas estas palabras. ¿Por qué es un arte? ¿Qué es esto del escuchar? ¿Por qué es una competencia clave para liderar en cualquier contexto que quiera estar? Están levantando la mano, como son tantísimos, Hernán, necesito que me asistas, por favor. No sé si Dale, Juli, necesitará algo. no te preocupes, yo estoy acá a través del chat. Estaban preguntando si se puede grabar la conferencia. Quédense tranquilos que la estamos grabando para luego poder compartirla a través del correo que utilizaron para inscribirse. Ok. Ustedes me están escuchando bien todos, ¿no es cierto? Porque yo escucho medio bajito. ¿Se escucha bien, Hernán? Sí, Juli, se escucha perfecto. Ya a través del chat están confirmando que se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, estaba invitando a esta danza que vamos a hacer entre el escuchar, lo que es una competencia, y lo que es liderar. Primero que nada, les quiero contar un poquito, porque hay gente, yo sabía que iba a haber gente de muchos lados, y mucha gente por ahí, si no es de acá de Mendoza o han hecho programas con nosotros, no me conoce.
Entonces les quiero contar así un poquito brevemente de dónde salí, cómo empecé, cómo llegué a esto de estar hablándoles a ustedes hoy de lo que es la escucha. Principalmente, mejor dicho, primeramente me inicié como profesora de matemáticas, física, y anduve muchísimo tiempo por los ámbitos educativos. Aprendí mucho de eso, por supuesto, y siendo directora académica de la Fundación Universi, tomé contacto con el coaching. En el mismo momento en que tomé contacto me enamoré, y a partir de ese momento empecé a formarme con distintas escuelas. He estudiado con Taropio, he estudiado en Crear Contextos con Marcelo Krinsky, y bueno, hasta que finalmente, junto con otros profesionales del coaching, generamos esta escuela, que es la Escuela de Coaching Psicológico Integral, y desde ahí les voy a hablar. Pero primero que eso, soy mamá, tengo una familia preciosa y 3 hijos maravillosos. Y bueno, finalmente la última cosa que he hecho es certificarme como coach internacional, que bueno, es lo que me permite hoy estar hablándoles de las competencias y en particular, por supuesto, de la escucha. ¿Por qué decimos que, fíjense, el mismo título, he usado el mismo título, pero le he puesto un zoom a la palabra competencia? Entonces empecemos hablando de qué es esto de la competencia, de qué es esto de una competencia. Yo veo que hay muchísimos chats, pero les quiero decir que no puedo estar respondiéndolos si me están diciendo algo a mí, así que si necesitan algo, por favor háganlo a través de Hernán, que él se va a comunicar conmigo. Bueno, la ICF, que es la International Coach Federation, dice que cualquier persona que quiera desempeñarse liderando equipos, liderando organizaciones, desde el mundo del coaching, que nosotros ya hemos hablado en otras webinars, que ser coach y ser líder, para nosotros hay un paralelismo muy importante. Dice que cada uno de nosotros tiene que entrenar todas estas competencias. La ética, la confianza, la acción, la escucha, está resaltada porque solamente hoy vamos a hablar de esa competencia, la responsabilidad, la profesionalidad, la comunicación, la presencia frente al otro, las preguntas poderosas, la gestión de todo lo que voy haciendo y principalmente la creación de conciencia y responsabilidad. Pero hoy solamente le voy a poner zoom a la escucha. Si bien todas están transversales en nuestro hacer, no es que la podamos separar totalmente, pero sí la podemos separar como para estudiarla. Por eso estamos hablando de competencias. Don Abraham Maslow nos enseñó cómo incorporamos las competencias, de qué manera van siendo parte de nosotros. Incorporar significa hacerlas parte de nuestro cuerpo, es decir, incorporar es ingresar a nuestro cuerpo y que termine siendo algo inconsciente. Pero ¿cómo es ese proceso? Primero que nada, soy incompetente, inconsciente de mi escucha. No sé, no tengo idea que no soy buena escuchando. Nadie me lo dijo, nunca ni siquiera lo pensé. Hasta que me pasa algo en la vida, por ejemplo, una ruptura de pareja, o conflictos con los hijos, o conflicto con un jefe, o conflicto con un amigo. Entonces empiezo a darme cuenta que algo tiene que ver en mi comunicación con el otro, lo que me pasa con ese otro, la relación, algo debe tener que ver con eso. Entonces empiezo a pensar, ¿qué puede ser? Y una de las respuestas que puedo encontrar es que no estoy escuchando suficientemente a la otra persona. Entonces digo, bueno, si no soy capaz, porque además me lo dicen, vos nunca me escuchás, te he dicho un montón de veces tal cosa y no hay caso. Entonces, bueno, digo, a ver, algo me está queriendo decir esto. Entonces empiezo a entrenarme y digo, bueno, evidentemente es una competencia que tengo que entrenar. Entonces busco alguna manera de aprender esta competencia y me voy volviendo poco a poco competente, consciente de esa escucha que tengo en la conversación con el otro. Entonces, en esa competencia tengo que pensar, tengo que ser consciente. A ver, estoy mirando a los ojos, estoy juzgando, estoy haciendo esto. Entonces estoy pensando internamente si estoy escuchando. Hasta que, por suerte, existe en los seres humanos lo que se denomina un hábito. ¿Y qué es lo que es un hábito? Algo
que repito y repito y repito una y otra vez hasta que termina haciéndose algo inconsciente en mí a la hora de escuchar al otro. En ese estadio me vuelvo competente inconsciente de esa competencia que yo he estado entrenando y me he esforzado por incorporar. Una manera muy fácil de entender este proceso es cuando aprendemos a manejar. Cuando somos chiquitos ni siquiera somos conscientes que no sabemos manejar, hasta que empezamos a llegar a la edad de la adolescencia y nos damos cuenta y nos dan ganas de aprender a manejar, porque eso es lo que nos hace independientes, nos permite experimentar la libertad, nos hace sentir grandes, entonces empezamos a manejar. Y cuando empezamos a manejar, estamos atentos del espejito, estamos atentos del cambio, estamos atentos que nadie nos hable porque nos distrae, estamos atentos a todo lo que hace falta para poder aprender a manejar. Hasta que llega un punto, y todos lo hemos experimentado, que ni siquiera voy pensando si pongo primera, segunda, en caso de tener un auto que no sea automático, si tengo que mirar todo inconsciente. Ahí es donde hemos adquirido la competencia. Entonces, si es una competencia, significa que se tiene que entrenar para llegar a este nivel que nos invita a llegar a Abraham Maslow. Pero bueno, vamos acercándonos a esto de escucha. Evidentemente, todos se darán cuenta que si hablamos de escucha, vamos a tener que hablar un poquito de comunicación también. Entonces, ¿qué es esto de la comunicación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación? Bueno, si hay expertos en comunicación acá, sabrán y se darán cuenta y habrán escuchado cientos de veces, sean o no del ámbito de la comunicación, esta consabida relación entre un emisor, una persona que habla, un receptor, una persona que escucha, un mensaje que es el contenido de lo que se está diciendo, un canal a través del cual se va a transmitir y el código que nos ponemos de acuerdo para entendernos, por ejemplo, un mismo eso dentro de un contexto. Bueno, entonces, esto es a simples rasgos y lo que toda la vida se ha hablado de comunicación. Acá no hay nada nuevo. Sigamos. Pero entonces, fíjense, ¿qué sucede con ese mensaje? Eso que va pasando en el medio de ese canal entre lo que uno dice y lo que uno hace. Hay, fíjense, 9 maneras de no entenderse. Es decir, que lo que uno dice vaya por un lado y lo que el otro escucha va por el otro. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es lo que yo pienso. Después, lo que digo, lo que quería decir, lo que quiero oír, lo que creo entender, lo que el otro quiere entender, lo que entiende, lo que cree decir, lo que oye. Entonces, en definitiva, entre lo que yo pensé, origen, hasta el último pasito, imagínense la cantidad de cosas y filtros que van pasando entre lo que uno dijo y el otro habló. Y todos estarán acostumbrados a decir, pero ¿cómo? Si yo no fue eso lo que te dije. O pedir algo y que me traigan una cosa que nada que ver con lo que yo había solicitado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cada uno de nosotros tiene en su mente un montón de información, un montón de cosas que está desde esas cosas hablándole al otro, pero a la vez no solamente hablándole al otro, sino escuchándole al otro. Entonces cada uno está con su proceso de pensamiento, con su historia, con lo que aprendió, con cómo se siente ese día, con lo que quiere decirle al otro y por eso no lo está escuchando. Es decir, que cada uno está con su proceso de pensamiento y además con la imagen que tiene de la otra persona, la conozca, no la conozca, en su mente ya tiene una imagen, ya tiene un montón de juicios y prejuicios de lo que es el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me comunico no con el otro realmente, sino que me comunico con la imagen que yo tengo del otro. Y bueno, y ahí es donde se generan todos los ruidos y todos los problemas y todas las cosas que ya todos conocemos, y por eso es tan importante hablar de la escucha. Entonces,
¿Cómo impacta en nuestros diferentes contextos tener una buena escucha? O sea, ¿para qué es importante que nos entrenemos? Así como nos entrenamos con un bíceps para que sea grande, hay que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. ¿Por qué es tan importante entrenarnos en la escucha? Y una cosa muy importante. ¿Alguna vez se han dado cuenta que ningún plan de estudios, que absolutamente en ninguna carrera, ni primaria, ni universitaria, ni en la escuela secundaria, ni siquiera los padres nos enseñan a escuchar, porque no estaba en la mente de la educación que la escucha es una competencia clave para las relaciones. Entonces, por eso hay que entrenarla y es lo que lleva tanto tiempo. Y cuando yo les cuente la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para ser un buen escuchador, ahí se van a dar cuenta y van a poder hacer una autoevaluación. A ver, ¿cómo estoy siendo yo como escuchador? Si tuviera que ponerme una escala de 0 a 4, ¿qué me pondría? Entonces, los voy a invitar a que a medida que yo vaya hablando, vayan teniendo esa conversación, vayan chequeando qué hago yo de eso, qué no hago, para poder ir detectando si realmente soy un buen escuchador o no lo soy. Entonces, ¿cómo impacta, les decía, los diferentes contextos? En el ámbito del coaching, yo que trabajo de eso todos los días de mi vida, si yo no tuviera la capacidad de escuchar lo que me dice el otro, no podría acompañarlo absolutamente a ningún lado, ni lograría que esa persona encuentre esos objetivos, esas metas que se ha propuesto, porque yo estaría con mi pensamiento y esa otra persona estaría con el suyo. Entonces, clave para mi profesión. En el caso de una pareja, imagínense, todas las personas, muchas personas, la mayoría de las personas ha tenido o tiene actualmente una pareja. ¿Cómo es esa escucha? ¿Cómo se escuchan? ¿Cuánta atención le ponen? ¿Cuántas veces están con el celular mientras la otra persona les escucha o viendo la televisión? ¿Cuántas veces han llegado a un conflicto de pareja que termine cortando la pareja por simplemente no haber escuchado lo que necesitaba, lo que me pedía? ¿Cuántas veces pasó eso? Y cuando llega ese punto final, muchos de nosotros decimos, ¿por qué no habré escuchado antes si esto me lo dijo 500.000 veces? Pero como yo estoy en mi proceso de pensamiento, en mis necesidades y en mis cosas, no escucho. ¿Y cuál es el impacto de no escuchar? La ruptura de relaciones. Y cuando hablo de ruptura de relaciones, hablo de todo tipo de relaciones. ¿Qué pasa en un ámbito de trabajo? ¿Por qué es tan importante en un ámbito de trabajo escuchar? Imagínense, ahí puse una imagen de un equipo. ¿Qué pasa si un líder de equipo no es capaz de escuchar a las personas que está coordinando? Imagínense una persona que cree que él tiene la razón, que él es el que sabe, él es el que está en un estado superior a los demás, y todo lo que tienen para decir los demás no es importante. Ahora, imagínense la situación inversa. Una persona que para tomar una decisión le pide opinión a todas las personas con las que trabaja. Y por otro lado, ¿qué hace? ¿Cómo se siente una persona de un equipo cuando su jefe le pide opinión, cuando su jefe lo tiene en cuenta, cuando va a comentarle algo que le está pasando personalmente y la persona lo escucha? ¿Qué pasa en esas situaciones? Va cambiando la relación, se van generando otro tipo de relaciones y ya vamos a ver en qué termina impactando. Básicamente en los resultados. ¿Los resultados de quién? Los resultados personales, los resultados del equipo y los resultados de la organización en donde estén trabajando todas esas personas. La relación entre una madre o un papá y su hijo adolescente o su hija adolescente. ¿Qué pasa si los escuchamos? Ahora estamos todos viviendo una situación súper especial que nos ha obligado a quedarnos en casa. Esto de quedarnos en casa ha significado muchas cosas. Una de las cosas ha sido la posibilidad
de encontrarnos con nuestros hijos, de estar con ellos y tener mucha más posibilidad de diálogo. ¿Qué pasaba cuando las mamás, los papás estaban todo el día fuera de la casa? Podía no significar nada, porque en el rato que estaban en la casa tenían una buena escucha, lo cual llevaba a tener buenas relaciones. ¿Qué pasa cuando no hemos escuchado a nuestro hijo nunca? Desde chiquito hasta el día de hoy. Y nos encontramos en casa hoy con un hijo adolescente que no sabemos ni quién es ni lo que necesita. Y por último, la escucha hacia nosotros mismos. Es la primera, la fundamental. Es la que nos lleva a conocernos, a saber quiénes somos, a saber cuál es nuestro propósito, a saber para qué vinimos, a saber lo que hacemos bien, a saber lo que no hacemos bien, a saber qué emociones estoy sintiendo, si tengo miedo, si estoy contenta, si estoy resentida, si me da envidia algo, si tengo celos. Todas esas cosas, cuando me autoobservo y me autoindago, son las que me llevan esa escucha profunda de mí mismo. Acá también hay como dos vocecitas. Una vocecita que es la que me habla y me parlotea y me dice un montón de cosas que nosotros la identificamos como el ego, pero hay alguien también que está escuchando eso. Cuando nosotros nos conectamos con lo profundo, con nuestra esencia totalmente, esa vocecita empieza a callarse y empezamos a escuchar la voz de lo que realmente somos. Y en esos momentos es en donde aparecen las ideas creativas, en donde aparece todo lo que necesitamos saber para empezar a autoliderarnos. ¿Y por qué hablo del autoliderazgo? Porque el autoliderazgo es la base del liderazgo. Es lo que lleva a que si yo quiero trabajar en un equipo de trabajo, ahora, bueno, ya no se habla más del líder así, ¿no? Ahora el líder es parte del equipo y se habla que todos sean líderes. Pero si yo no soy capaz de primero autoliderarme, no voy a poder liderar absolutamente ninguna cosa en ningún lado. Y por eso les puse esa frase que a mí me gusta tanto de Lao Tse, que es el que se domina a sí mismo es fuerte. Perdón, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Es decir, el mayor empoderamiento que podemos tener hacia nosotros mismos es escucharnos. Bueno, y ahora les voy a hacer una invitación, y ahí sí que tengo que poner el chat, porque si no, no puedo hacer este ejercicio. Es un ejercicio cortito, pero para darles un poquito de participación a ustedes, si no va a ser un monólogo. Piensen en alguna persona con la cual se hayan sentido escuchados. Una persona, cualquiera, la que ustedes quieran. ¿Qué hacía esa persona? Ay, se me corrió, a ver. ¿Qué hacía esa persona? Una amiga, mi hermano, está bien, pero ¿qué hacía esa persona? A ver, cuéntenme. Nos miraba, ¿qué más? Prestaba atención, era empática. ¡Uy, qué cantidad! Muy rápido. Me miraba fijamente a la cara, estaba atenta, me miraba. Un jefe me escuchaba atentamente, dejaba el celu, me mira a los ojos. Mi hermana me dedicó tiempo y escuchó todo lo que yo quería decirle, me miraba. Fíjense todo cómo se va repitiendo. Vayan leyéndolo ustedes también. Mostraba compasión, me miraba permanentemente, mira los ojos, asentía con la cabeza, fíjense, asentía con la cabeza, observaba el movimiento de mis manos, conectada con el diálogo, me mira los ojos y afirma con la cabeza, me deja hablar sin interrumpir. ¿Se dan cuenta lo que es la maravilla de las preguntas? Parafraseaba, empatía. Bueno, y cientos de cosas más que están todas las respuestas. Esto es la maravilla del coaching. ¿Saben qué es el coaching? Es partir de que todo ya lo sabe el otro. Por eso yo no les voy a decir nada nuevo, solamente les voy a recordar cosas que ustedes ya saben. Entonces, a partir de todas las cosas preciosas que me dijeron, les voy a hacer esta distinción. En coaching hablamos muchísimo de distinciones. ¿Qué es una distinción? Si no somos capaces de distinguir, no podemos observar el mundo. Entonces, ya van a ver la cantidad de distinciones de las cuales les voy a hablar. Lo primero es una escucha pasiva, es decir,
Solo doy la impresión de escuchar, pero en realidad estoy en otro lado, probablemente en mi propio ruido mental. La típica de alguien que está en la escuela y no le interesa de lo que hablan, o en la facultad, o en cualquier lado, o cuando estoy sentada en alguna reunión y ni me interesa lo que están hablando, entonces miro un poquito, miro para otro lado, lo más básico de todo. Después empieza ya un poquito más de nivel, está la escucha superficial, en donde empiezo a mezclar. En el otro estaba yo solamente en mi pensamiento, es decir, en mi conversación privada. Ahora, en la escucha superficial, ya empiezo a mezclar mi propia conversación, esa que les contaba de esa imagen, con la pública, es decir, con lo que me está diciendo el otro. Entonces, por un rato escucho, pero por otro lado me quedo en mi pensamiento. A veces me distraigo y pienso, pero ¿qué es lo que voy a comer mañana? O me olvidé de comprar tal cosa, y vuelvo a la conversación y otra vez me empiezo a conectar. Después sigo subiendo el nivel de escucha y empieza a aparecer lo que es la escucha activa. En esa escucha ya estoy absolutamente involucrado en la conversación y en ese nivel mi conversación ya no está en cualquier lado, está conectándose todo el tiempo con la otra persona. ¿Y cómo hago para estar conectado con la otra persona? Indago, propongo, estoy atento a lo que me va diciendo y las preguntas que le digo salen a partir de lo que estoy escuchando en la otra persona. Y finalmente, que es a lo que todos tenemos que llegar y para lo cual nos tenemos que entrenar para llegar a esa competencia inconsciente que yo les contaba, es la escucha profunda. Es la más difícil de todas, pero se llega entrenando. ¿Cómo es la escucha profunda? En este momento, en esa conversación, o sea, en esta escucha, mi conversación privada desaparece. Estoy en el pensamiento del otro, porque sé quién es el otro. Entonces tengo todos mis sentidos, y ya van a encontrarle sentido, valga la redundancia, a estar hablando de mis sentidos. ¿Por qué? Porque voy a estar acompañando sus estados internos. Y ahora les voy a contar qué es esto de los estados internos. Una cosa muy importante, en la escucha profunda, que me olvidé de ponerlo, pero se los cuento. ¿Saben qué sucede cuando llegamos a la escucha profunda? Dejo de juzgar, porque el juicio es una típica conversación de lo privado. Me está diciendo algo la otra persona y entonces yo inmediatamente empiezo a hacer juicios. Qué bien, qué mal, no me gusta, sí, que no, pero esto yo ya me lo sé. O qué sé yo, esto que dice tiene que ver con lo que estudié en tal lado, es mejor que, es peor que, y empiezo a hacer juicios. Cuando logro acallar todos esos juicios de mi mente, es cuando realmente voy a estar en la escucha de lo que me está diciendo el otro. Y ahí vamos a la profundización que tiene que ver con los estados internos. Esto es lo que estudiamos específicamente para desarrollar esta escucha, lo que tenemos que entrenar. Pero fíjense, ¿qué parte escuchamos desde la palabra, desde las palabras? ¿Sabían que solamente el 7% de lo que me está diciendo la otra persona tiene que ver con las palabras que usa? Solamente el 7%. Ustedes me están escuchando en este momento. Me ven una partecita de mi cuerpo. Me puedo poner un poquito más lejos si quieren para que vean un poco más. Así tienen más información. Pero mientras más información tengan de mi corporalidad, más completa va a ser la comunicación. Además, ustedes están escuchando mi tono de voz. En mi tono de voz estoy sumando a todo lo que digo con mis palabras un 38%. Y además de eso, de mi tono de voz, estoy sumando toda mi corporalidad. En este caso ustedes ven una partecita nomás, mientras más vean, más completa es la comunicación. Pero en la parte superior y las manos y la cabeza y los gestos de la cara es desde donde más información se puede sacar de lo que la otra persona me está diciendo. Recuerden esto porque lo vamos a estar teniendo en cuenta en todo lo que sigue. A ver, pongo un poquito el chat, a ver si hay algo que tenga para contestar.
escuchar es difícil, igual hacer que te escuchen. Bueno, muy bien. Volvemos. Bueno, seguimos entonces. Son 6 estructuras para que vayan fijando. A mí me gusta mucho ir adelantando lo que voy a decir, para que cuando termine de decirlo, lo pueda redondear, resumir, y entonces ustedes lo puedan fijar y lo recuerden. Van a ser 6. La primera es la estructura contextual. Yo me olvidé de decirles recién, pero cuando hablamos de una competencia, cualquier tipo de competencia, está constituida por una serie de capacidades que tenemos que desarrollar para poder llegar a tener bien entrenada una determinada competencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que desarrollar es la capacidad de distinguir los paradigmas y las creencias que vienen del otro lado y poder empatizar con eso. ¿Por qué les digo poder empatizar con eso? Porque muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que la otra persona habla de su mundo, tiene un mundo interno que lo ha aprendido, lo ha configurado a lo largo de toda su vida, principalmente en sus 7 primeros años de vida. Eso es lo que ha determinado su mapa mental. Son los anteojos con los cuales mira el mundo. Los anteojos funcionan como un filtro hacia todo lo que viene de afuera. Entonces yo filtro, interpreto con esos mapas mentales que yo tengo dibujados en mi mente y saco conclusiones. Y desde ahí contesto al otro. Cuando yo sé que el otro me está hablando de su propio mapa mental, es decir, de su experiencia, de su historia, de lo que ha aprendido, de lo que le tocó vivir de chico, de lo que le tocó vivir en su familia, de la pareja que tiene, la familia que tiene, etcétera, 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 empiezo a entender un montón de cosas que si no lo tuviera en cuenta, lo doy por sentado, ni lo tengo en cuenta, entonces cambia completamente mi escucha. Entonces, fíjense ese primer dibujito que les traigo, que muy en auge estamos en este momento. Fíjense, ¿cómo ven los usuarios a los informáticos? Normalmente, todos los que usamos la tecnología, vemos a los informáticos como alguien que está metido así, como un bicho raro que está trabajando en la computadora y que hace unas cosas extrañísimas que nosotros no somos capaces de entender. Para mí es magia, siempre lo digo así. Pero miren cómo nos ven ellos a nosotros. Ellos nos ven como unos trogloditas. A mí me da gracia porque me hizo mucha gracia esta imagen, porque me hacía acordar cuando yo le pido a mis hijos que me enseñen a usar toda la cantidad de cosas que he tenido que aprender en este último tiempo. Entonces, ¿verdad? Y se ríen. Y bueno, es así. Nosotros no hemos aprendido toda esta tecnología que estamos teniendo que usar ahora y que de repente, de un día para el otro, yo por suerte ya venía dando muchas webinars y clases online, entonces no me costó tanto. Pero ¿cuánta gente hoy que le está costando un triunfo poder adaptarse a esto? ¿Sabían que hemos adelantado el uso de la tecnología 5 años? Todo lo que hoy estamos aprendiendo en el mundo de las organizaciones y a nivel personal, desde el punto de vista tecnológico, es lo que se esperaba dentro de 5 años, es decir, hemos adelantado 5 años. Bueno, fíjense, ¿por qué pasa esto? Porque el informático ve desde su filtro y nosotros vemos desde el nuestro. Entonces, por eso vemos cosas diferentes y sin embargo hay una persona que está sentada tecleando y hay otras personas que son las que trabajan en la oficina. Pero la forma de percibir, y acá usé una palabra que es muy importante y es la que nos hace filtrar lo que viene de afuera, es la percepción que tenemos a través de nuestros sentidos. Y el otro dibujito que me encanta también mostrarlo, fíjense, la realidad es la misma, es exactamente la misma. El hecho es que hay 2 personas que, por lo que muestra el dibujito, están presas y están encerradas. Y se les ha dado la posibilidad de pintar. Pero fíjense qué cosa tan diferente pinta cada uno.
¿Por qué es eso? Porque cada uno tiene su propio mapa mental, su propia manera de percibir el mundo. Y cada uno ve lo que ve. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, primera capacidad a desarrollar, distinguir los paradigmas y creencias que tiene la otra persona, empatizar con eso. Y no olvidarnos también que nosotros también tenemos paradigmas y creencias y desde ese lugar estamos escuchando. Segunda cosa, a ver, no sé por qué se me abre tan grande el chat. A ver, lo voy a abrir chiquitito. Bien, muy bien. Diferencia transgeneracional o interdisciplinaria provoca una confusión entre información y saber. Sí, por supuesto que sí, es así. Mucha confusión crea. Segunda capacidad que tienen que desarrollar para llegar a la competencia de la escucha. La capacidad de distinguir en qué momento está viviendo el otro. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos hablando, se va filtrando a través de lo que vamos diciendo si estamos viviendo en el pasado, si estamos viviendo en el presente o si estamos viviendo en el futuro. ¿Qué cosas me podría estar diciendo una persona para yo darme cuenta que vive en el pasado? Por ejemplo, estamos en una organización y cambia el gerente. Todas las personas se mantienen y cambia el gerente. Y hay una persona que empieza a hablar y habla, y habla, y habla, y habla, y todos los días con el mismo cuento, decimos nosotros en coaching, de lo que pasaba antes. No, porque antes hacíamos tal cosa, antes el otro jefe hacía tal otra, antes podíamos hacer tal otra, y así, y así, y así. Es decir, nos habla de cosas que sucedieron en el pasado. Y está anclado ahí. Se quedó enganchado con ese discurso, con esa emocionalidad, que tiene que ver, de paso voy adelantándome a otra de las capacidades, que cuando una persona está anclada en el pasado, las emociones que van a surgir asociadas al pasado van a ser el resentimiento, va a ser la nostalgia, va a ser la culpa. Entonces yo ya empiezo a distinguir que si me está hablando del pasado, ya las emociones que van a venir asociadas a eso van a ser, por ejemplo, las que les acabo de mencionar. Si en lugar de eso escucho a una persona que está ansiosa, que quiere que le llamen por teléfono para que le den una respuesta, que está muerta de miedo por lo que va a suceder mañana, pasado, con todo lo que estamos viviendo, hay personas que tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque están pensando en el futuro, están pensando en lo que va a suceder, no en lo que está sucediendo. El miedo, la ansiedad son típicas emociones asociadas al futuro. Entonces, cuando nos habla de eso, nos está dando también la pista de las emociones en las que se encuentra. Y una persona que está enfocada en su presente, en su aquí y ahora, es una persona que está creando. Es una persona que está creando el futuro a partir de lo que hoy está haciendo. Es decir, ha visionado una típica característica de un líder, ha visionado, ha generado una brecha inversa para en el presente crear lo que quiere ver en el futuro. Es decir, que lo del futuro simplemente fue visionar, proyectarse, pero está viviendo en el presente. Eso es lo que escucho a través del discurso del otro en términos de distinguir en qué momento está viviendo, y eso va a estar asociado, como les acabo de decir, a una determinada emoción. Segunda capacidad que hay que desarrollar. Tercera capacidad que hay que desarrollar, que tiene que ver con la estructura psicológica, y esto es propio de nuestra escuela de coaching, que es la capacidad de distinguir si la persona está en un pensamiento disfuncional que lo va a llevar a no conseguir nada, a estar en emociones disfuncionales, a estar en la inacción, a estar en emociones que lo van a llegar a ningún lado, o en un pensamiento funcional, que es cuando se ha preguntado quién es, cuando se ha conectado con sí mismo. La palabra conexión tiene que ver mucho con la escucha.
cuánto se ha conectado con él o con ella misma para encontrar su esencia, para saber cuál es la música que vino a tocar a este mundo y está tocándola. Y cuando está tocándola está fluyendo, siente como si desapareciera el tiempo. Esa es una de las características de vivir en el presente, desaparece el tiempo. Eso es estar en un pensamiento funcional. En general, en todas las escuelas de coaching se habla de estar como en modo víctima o estar en modo protagonista. En nuestra escuela decimos funcional o disfuncional. ¿Por qué? Porque trabajamos con el pensamiento que está teniendo y entrenamos para destrabar ese pensamiento disfuncional y convertirlo en un pensamiento funcional. Entonces, ¿qué es lo que piensa una persona que está como víctima? Todos los problemas están allá afuera, yo no tengo nada que ver, nosotros psicológicamente decimos que proyecta afuera la causa de todos sus problemas y todas las personas y todos los conflictos, todo está allá afuera, allá, lejos. Yo no tengo nada que ver con eso. Pérdida total y absoluta del poder personal o el empoderamiento personal. Contrariamente, la persona que logra ser protagonista de su vida, que logra desarrollar toda su creatividad, que se conecta con su esencia y despliega todo su potencial, es una persona que sabe que si está teniendo un problema, él o ella es parte de ese problema. Entonces las preguntas que se hace son, ¿qué estoy teniendo que ver yo en esto para encontrarme en esta situación? Y eso es lo que lo posibilita salir y modificarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar escuchando. Entonces, ¿qué escucho cuando me habla el otro? Si escucho que pone las causas afuera, es porque está proyectando y está en un pensamiento disfuncional. Yo tendré que hacer preguntas, si soy coach, para invertir eso. Y si no soy coach y lo quiero hacer con mi hijo, mi hija, o mi pareja, o quien sea, simplemente tengo que hacerle váyanse solo con esta pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver con vos? O vos qué tenés que ver, mejor dicho, vos qué tenés que ver con esto que te está pasando. Y entonces de esa manera la persona puede empezar a ver algo que no había visto y empezar a correrse de ese victimismo que muchas personas caen, y por eso tenemos que distinguir en cuál de los dos sistemas de pensamiento está. Entonces, tercera estructura psicológica. Cuarta, a ver, no quiero saber que me estén avisando algo, no. Bien, cuarta, estructura emocional. La estructura emocional es la capacidad de distinguir emociones. Cuando la otra persona me está hablando, tengo que aprender a distinguir, que una de las maneras puede ser a través de la temporalidad, como les decía recién. Pero ya vamos a ver que hay muchas maneras de poder distinguir las emociones en las que se encuentra la otra persona. Esto es de emociones podríamos estar hablando días y días y días, pero solamente vamos a tocar las 4 emociones básicas que nos regala Rafael Echeverría. Él dice que frente a las cosas que suceden, yo puedo hacer juicios de facticidad, es decir, las cosas que podemos cambiar, ¿qué digo yo? ¿Se puede cambiar? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Y las cosas que no se pueden cambiar, ¿qué digo yo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Entonces, frente a las cosas que no se pueden cambiar, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, yo siempre voy a tener 2 opciones. Aceptarlo. En ese caso, voy a tener tranquilidad mental, voy a estar en paz. O rechazarlo, negarlo, nosotros diríamos desde el coaching psicológico, negar esa situación. Y al negarlo voy a proyectar, voy a poner la culpa en alguien, seguramente, y entonces voy a empezar a perder mi paz y voy a sufrir. ¿Por qué? Porque voy a creer que alguien es el culpable de esto que me está pasando a mí. Entonces voy a caer en estados, por ejemplo, de resentimiento. ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Por si quieren decir algo, Hernán, me avisas, por favor. Sí, Julia, no te preocupes. Dale. En el caso que las cosas sí se puedan cambiar, yo también tengo 2 opciones.
También puedo entrar en un pensamiento funcional o disfuncional, por eso los colores, ¿no? Rojo y verde. Pero, ¿qué pasa cuando hay cosas que sí se pueden cambiar? Por ejemplo, en mi empresa, en mi organización, hoy yo puedo decir, no, bueno, esto ya no cambia más, yo no puedo hacer nada, no hay nada que se pueda cambiar, yo me voy a quedar en esta situación. Entonces me vuelvo apático, me vuelvo inactivo y empiezo a caer en un estado que más vale no caer. No quiero ni nombrarlo, ¿no? Pero más vale no caer en ese estado. Pero si yo empiezo a conectar con otras cosas, como les decía recién, empiezo a conectar con esa creatividad innata que tenemos todos los seres humanos para salir del lugar en donde estamos, salir de esa zona de confort en la que me encontraba, estaba tranquila, hacía todo lo que estaba, de repente me cae algo como nos ha caído a todos, y yo siempre voy a tener dos opciones: o me quedo paralizado, resignado a que así es la cosa y no puedo hacer nada, o empiezo a desarrollar mi creatividad y empiezo a hacer cosas nuevas y a salir del lugar en donde estoy. Y ¿saben lo que termina pasando cuando me adapto y cuando acepto esas cosas que yo no puedo cambiar? No solamente empieza a aparecer mi creatividad y empiezo a conectarme con emociones súper funcionales, sino que además amplío mi zona de confort. ¿Por qué? Porque empiezo a desarrollar capacidades que antes no tenía. ¿Qué es lo que nos está pasando todos ahora? Por ejemplo, todos hemos tenido que aprender muchas cosas en términos de tecnología. Hemos tenido que aprender, por ejemplo, un montón de cosas a la hora de hacer home office, porque no lo sabíamos hacer, no estábamos acostumbrados y lo aprendimos. Ya nos queda esa capacidad. Pero bueno, me estoy metiendo mucho en las emociones y yo solamente quiero mostrarles que escuchando podemos darnos cuenta de, según lo que dice la persona, en cuál de las emociones se encuentra, si está en el resentimiento, si está en paz, si está resignada o si está en la ambición. Cuando estoy en la ambición aparecen los inspirados, aparecen las personas que entusiasmadas, que se desarrolla toda la creatividad y obviamente la motivación es lo que las lleva a la acción. Así que bueno, básicamente estas son las 4 emociones básicas que tengo que aprender a distinguir en la otra persona cuando estoy escuchando. Y acuérdense, hay 2 funcionales y 2 disfuncionales. Esto es lo importante y vamos haciendo un matching entre todas las capacidades, porque como les digo, para estudiar nosotros distinguimos, abrimos, separamos, pero en verdad está todo junto, no es que acá es la emoción, acá es la palabra, acá es el cuerpo, está todo al mismo tiempo. Bueno, seguimos. Vamos a la otra, a ver cómo andamos de tiempo. Uy, estamos re bien. La estructura corporal. A ver, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que leer en el cuerpo? Esto es todo un entrenamiento. Imagínense lo que es llegar a leer la corporalidad de una persona. Los ejes corporales, se los voy contando, tienen que ver. El primero es el eje vertical, es el eje que nos atraviesa verticalmente a todos. Ese eje es el que nos habla de cómo me paro frente al mundo. ¿Quién estoy yo creyendo que soy en este momento? Y esa creencia de mí misma es lo que se refleja en mi corporalidad. Entonces, en mi andar, que no se dobla, que no va para un lado, ni para el otro, ni para adelante, ni para atrás, sino vertical, eso es una persona cuando, como decimos nosotros, que está bien plantada. Pero hay personas, fíjense, en este caso yo traje un dibujito en donde hay una chica que está sentada, no está parada, pero fíjense todo lo que me va mostrando ese dibujo. Ese simple dibujito que está ahí ya me habla. Y acá les cuento una cosa que se me viene, que no se las comenté antes cuando hablé de la comunicación. Nosotros hemos desarrollado una teoría que se llama teoría del dar, que se basa en la teoría de la comunicación. ¿Y saben lo que dice el primer axioma de la comunicación?
de Watzlawick, dice, todo comunica. Miren qué sabio, todo comunica. Entonces, si yo estoy sentada y no hablo, estoy comunicando. ¿Por qué? Porque estoy comunicando un 93% de todo lo que estoy queriendo mostrar. Porque no hablo, está bien, me falta un 7%, pero el 93% restante, ¿quién lo está mostrando? Mi gestualidad y mi corporalidad. Entonces, fíjense, la primera persona, ¿qué puede estar reflejando? A ver, nos vamos entrenando, aprovechemos para entrenar. Voy a poner un poquito el chat cortito. Saqué la presentación, perdón. Quería hacer una cosa e hice otra. Mil perdones. Iba por acá. Quería poner el chat y se me fue. ¿Ahí lo están viendo? Sí, Juli, ahí volvió la presentación. Volvió la presentación. Bueno, vamos entonces, nos entrenamos en la capacidad de leer el cuerpo. Vamos con la primera. No veo el chat, a ver acá. A ver si puedo. Acá está el chat. Pero que no puedo enganchar el chat. ¿Se dan cuenta que no hay caso? No me aparece el chat, no sé por qué. Bueno, no importa. Ayúdame vos, Hernán, porque no puedo abrir el chat, no sé por qué. Bien, Juli, ahí atrás del chat están poniendo aburrimiento. Dale. Aburrimiento, pesadez. bueno. ¿Cómo? En la Pesadez. primera leemos. En la primera imagen. Perdón. En la primera imagen, aburrimiento. En la segunda, Aburrimiento, desinterés. desinterés. Muy bien. En la tercera, Cansancio. ¿cómo? Cansancio. Atención, curiosidad, distracción. Bien. Miren todas las cosas que están diciendo solamente por ver el cuerpo. Y en la última, ¿qué ven? Preocupación, distracción, interés, temor, atención, duda, seguridad, actitud positiva, proactividad, disponibilidad. ¿Me escuchás, Juli? Buenísimo. Listo, buenísimo. Fíjense, con 4 pequeñas imágenes que yo les mostré, ya me pueden decir un montón de cosas. Y eso es lo que tenemos que empezar a ser consciente a la hora de estar entrenándonos en la escucha. Es decir, que lo que yo estoy escuchando también tiene que ver con la lectura que hago del cuerpo, con esa capacidad que tengo que empezar a entrenar. No solamente, bueno, fíjense, recién les hablaba del eje vertical. Entonces, en las 4 hay una sola que tiene el eje vertical bien plantado, que es la última. Por eso la corporalidad de la última está totalmente relacionada con, incluso fíjense que es la que tiene algo en la mano. Miren cómo sostiene la segunda. Nada que ver. En la última es una persona que está bien plantada, está sonriente, está segura. La seguridad también tiene que ver con el eje vertical. Después, otro de los ejes que nosotros observamos y tenemos que aprender a entrenar y a leer en el cuerpo del otro es el transversal superior, que es el que nos atraviesa en los hombros. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona está muy hacia adelante en los hombros, es una persona que está cerrada. Y esto no solamente lo escucho y leo del cuerpo del otro, también lo tengo que escuchar y leer de mi propio cuerpo, porque si yo me quiero volver una buena escuchadora, yo me tengo que entrenar también con mi cuerpo. Entonces, si yo veo que estoy conversando con otro y me estoy volviendo intransigente,
observo mi cuerpo, me doy cuenta que mis hombros están muy hacia adelante, eso significa que estoy cerrada o cerrada a lo que me está diciendo el otro. Entonces, simplemente, sin que el otro se dé cuenta, me pongo derecha, hago los hombros para atrás, y ya van a ver, experiméntenlo, y se van a dar cuenta que tener los hombros hacia atrás me va a dar una apertura a escuchar también mejor a la otra persona. Bueno, después está el eje transversal inferior, que es el que no se los puedo mostrar, pero bueno, imagínenselo, es el que pasa por la cadera, es decir, también horizontal, pero por la cadera. Ese eje es el que nos permite desarrollar la seducción, pero la seducción no en términos solamente de seducir al otro en términos de pareja, sino la seducción a la hora de poder transmitir una idea y que el otro la compre. Es decir, que yo me muestre como una posibilidad para el otro. En ese término, de esa manera se entrena la seducción. ¿Cuántas personas son como tiesas, como duras? Entonces, a través del cuerpo podemos empezar en esa soltura, en esa suavidad, ir desarrollando todo lo que les estoy contando. Y después hay otro que nos atraviesa, que tampoco se los puedo mostrar, pero nos atraviesa así en el sentido inverso, digamos, transversal, pero en lugar de así, así, y es el que nos conecta con la profundidad, es el eje de la profundidad. Y es el que, por ejemplo, yo me acerco a conversar con una persona y esa persona se hace para atrás. Me está comunicando algo al hacerse para atrás. Si yo me acerco a una persona y esa persona tiende a acercarse también hacia mí, sin que diga nada, ya me está comunicando cosas. Entonces yo escucho también ese mensaje, porque eso va a completar toda la información que tiene para darme. Bueno, con respecto a los patrones de respiración, es muy chiquitito el dibujito que encontré, pero simplemente fíjense cómo va cambiando el patrón respiratorio según la emoción en la que me encuentro. Por ejemplo, en el primero, ay, que no alcanzo a leer, pero bueno, ni con anteojos veo. A ver el primero, ¿qué es lo que dice? El chiquitito. Bueno, está el miedo, está la tristeza, Cariño, está el Julio. enojo, cariño, bueno, cariño. Fíjense cómo van cambiando los patrones respiratorios. Esto es muy interesante, Susana Bloch lo trabaja para generar, digamos, desde una emoción el patrón respiratorio es este. Pero ¿saben qué? Si yo quiero crear una emoción, la puedo crear a través del pensamiento, pero también a través de la respiración. Creo un determinado ritmo en mi respiración y muy fácilmente me conecto con la emoción que quiero crear y quiero sentir. Por eso, a través de la respiración, por ejemplo, nos tranquilizamos. A través de la respiración, que se trabaja mucho en el ámbito de la meditación, cuando logramos bajar, de hecho está demostradísimo que baja la tensión arterial con la respiración. Es decir, que la respiración cambia nuestra emocionalidad. Entonces, cuando estoy escuchando al otro, tengo que también estar observando y leyendo cómo es su respiración, si es alta, si es baja. Esto imagínense que también son horas de hablar, ¿no? Pero si es alta significa una cosa, si es media, si es baja, si es entrecortada, si es rápida, si es lenta. Cada respiración va a estar asociada a una emoción. Y finalmente, también voy a estar leyendo la gestualidad. Fíjense que estamos en una reunión de trabajo, imagínense ustedes estar en una reunión de trabajo, hay una sola persona hablando, pero todas las demás, o en una familia, comiendo o lo que fuera, y cada uno está expresando su estado interior, por eso le llamamos estados internos esto, si su interioridad la está expresando a través de su corporalidad, con su gesto, con su cara,
¿Cuántas veces nos acordamos nosotros de las miradas esas de un papá o una mamá cuando éramos chiquitos, que sabíamos que nos habíamos mandado una macana y nos clavaban los ojos así, y nosotros con la mirada nomás ya nos dábamos cuenta qué es lo que nos querían decir, ¿no es cierto? Bueno, a eso se refiere con la mirada, volvernos expertos en leer la gestualidad, la corporalidad y la respiración. Todo eso tiene que ver con la quinta estructura, que es la estructura corporal. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Uy, otra vez hice lo mismo, perdón. Quiero preguntar y me salgo. Lo que quería poner era el chat. A ver, ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, yo había visto Juli, ahí un naranjita. recién preguntaban qué significan los brazos entrecruzados. Los brazos entrecruzados significa negarme a escuchar, cerrarme. Clásicamente la palabra lo dice, cerrado es que estoy cerrado. Lo mismo con las piernas, exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo me observo a la hora de estar escuchando al otro, que tengo los brazos o las piernas cruzadas, con el solo hecho de descruzarme y hacer los hombros hacia atrás, eso ya me prepara corporalmente para otro tipo de escucha. Es decir, yo me convierto en otra escuchadora. ¿Algo más, Hernán? Bien, Juli, preguntaban si las piernas cruzadas también indican inseguridad. No sé si puede ser que la inseguridad te lleve a cerrarte, pero la inseguridad tiene que más que nada con estar inclinado hacia adelante. Más que la seguridad se ve más que nada en eso. Los brazos cruzados tienen que ver más, me paro porque los brazos cruzados tienen que ver con estar cerrado a la idea del otro o a lo que me está planteando el otro. Entonces, ya pueden ustedes convertirse en mejores escuchadores simplemente descruzándose. Y la última estructura, que es la que nos entrena en la capacidad de distinguir en el lenguaje, de nuevo utilizo la palabra distinguir, porque lo que hacemos verdaderamente es distinguir, es la estructura lingüística. Es decir, de ese 7% que nos trae un montón de información, pero es lo que tenemos que aprender a desmenuzar, a volvernos expertos en ponerle lupa a lo que nos están diciendo con las palabras. Les traje algunos ejemplos. Esto se entrena, imagínense, en nuestro programa hasta un año, pero les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, escucho que la otra persona me dice, todos los jefes son autoritarios. Entonces, esto es una creencia. Cuando yo tengo la creencia de que todos los jefes son autoritarios, adivinen con qué clase de jefes me voy a dar. Con autoritarios. Creo mi mundo. A través de lo que creo, creo mi realidad. Como decía Henry Ford, si crees que estás en lo cierto, tienes razón. Y si crees que estás equivocado, tienes razón. Porque en realidad creamos lo que creemos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando escucho que alguien dice todos los jefes son autoritarios? ¿Todos los jefes? ¿Conoces a alguien que sea jefe y que no sea autoritario? Entonces, de haber puesto en una bolsa así de grande absolutamente a todos los jefes, ya la persona toma conciencia de que ya no son todos, son algunos. ¿Cuáles? Este y este, pero ya no son todos. Entonces, a través de preguntas, rompo esa generalización. Por ejemplo, una persona nos dice, si me llama, es porque me va a despedir. Entonces, primera pregunta que puedo hacer, si te llama, ¿quién? Porque no sabemos quién le va a llamar. Es algo que está escondido ahí, está en su mundo interior, pero necesitamos sacarlo afuera para que él lo haga consciente.
Por otro lado, me va a despedir. ¿Qué relación haces entre que te llame y te vaya a despedir? ¿Por qué haces ese supuesto? ¿Qué elementos tenés para poder decir que, porque el hecho de que te llame, ¿por qué sacas esa conclusión? Bueno, y así hacemos toda una serie de preguntas poderosas, le llamamos nosotros. ¿Me hace enojar? ¿Quién te hace enojar? No sabemos quién lo hace enojar. O sea que el otro te hace enojar. ¿No será que vos te enojás cuando el otro dice algo? Y ahí vamos invirtiendo, que es lo que nosotros hacemos. Me hace enojar significa que el otro es el culpable de lo que yo siento. Es la pérdida total y absoluta de poder personal. ¿Qué podemos hacer ahí? Romper esa proyección y entonces mostrarle a la persona que es ella la que se enoja cuando el otro hace lo que hace, pero no es el otro el culpable. Y entonces ahí vamos devolviendo el poder al otro. Fulano de tal es un desordenado. Entonces le preguntamos, ¿qué es para vos desordenado? Entonces empieza a ponerle palabras a qué significa para él desordenado. Pero en todos lados es desordenado. No, bueno, nada más que en el dormitorio. Ah, entonces en la oficina no es desordenado. Entonces ya no es desordenado. Es desordenado para las cosas de su dormitorio. Entonces vamos rompiendo todo lo que, si lo dejamos así, parece una máxima y una verdad absoluta. Entonces por eso tenemos que distinguir en el lenguaje para poder preguntar. No soy capaz de iniciar un negocio. Imagínense esa sentencia. No soy capaz de iniciar un negocio. Eso es una creencia también. ¿Qué es? ¿De dónde sacás que no sos capaz de iniciar un negocio? Y quizás una vez intentó hacer un negocio y con esa experiencia que tuvo ya generaliza y llega a esa creencia de que no es capaz de hacer un negocio. Entonces, a partir de nuestras preguntas, podemos mostrarle, por ejemplo, que ha sido capaz de iniciar muchas cosas en su vida y con los recursos que inició en su vida, puede aplicarlos para iniciar un negocio, que es lo que hoy está necesitando con todo lo que le está pasando. Después, este no es un buen trabajo. ¿A qué trabajo te referís? Cuando decís este, ¿cuál es este? ¿Qué trabajo? Tali nos dice, bueno, ¿y qué es un buen trabajo para vos? ¿Por qué llegás a la conclusión de que este no es un buen trabajo? ¿Cuáles son las características de un buen trabajo? Y de todas esas características, ¿cuáles ves que tenés en tu trabajo? Y bueno, esta la tengo. Ah, entonces no era tan así como imaginaba. Entonces vamos rompiendo todo eso que ya lo tenía como una máxima en su mente. Otro ejemplo, tengo que romper la esfera. Esto es muy bonito, nosotros entrenamos mucho la escucha en la capacidad de distinguir lenguaje. Lo que distinguimos mucho son las metáforas, porque a través de las metáforas es como se comunica nuestro inconsciente con nosotros. Entonces las tomamos a las metáforas y empezamos a trabajar con ejemplos. Decir romper la esfera. ¿A qué te referís con esfera? ¿Qué estaría representando esa esfera? Entonces, a través de esa pregunta, la persona vuelca, saca hacia afuera todo su mundo interno de lo que está queriendo decirse con esfera y empieza a ser consciente de todas las cosas que se está contando. Entonces, a partir de lo que se está contando, puede salir de ese cuento y empezar a crear otras realidades diferentes a las que está creando en este momento. Bueno, una más. Si no lo hago yo, no sale bien. Típica creencia de los líderes que no saben delegar. Creen que si no lo hacen ellos o ellas, nadie más lo va a poder hacer bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para preguntar, para que rompa eso? ¿Qué cosas ha hecho fulano de tal que trabaja con vos bien? Tal y tal cosa. ¿Qué cosas ha hecho tal otra persona? Es decir, empezamos a buscar hechos que funden algo contrario a lo que está diciendo. Entonces rompemos ese juicio y se da cuenta que las personas que rodean, hay muchas cosas que podrían hacerlas bien. O de última, empezar a entrenarse para poder hacerlas bien. Pero hasta que no salga de esa creencia,
va a seguir llenándose de cosas, y cuando nos llenamos de cosas ya sabemos lo que nos pasa. Tenemos estrés, no nos salen bien las cosas, repetimos, viene el mal humor, empezamos a proyectar y todas las cosas que ya sabemos. Bueno, estas son las 6 capacidades que tenemos que entrenar para ser buenos escuchadores. Una pregunta, a ver cómo voy con tiempo, quiero cumplir con los tiempos re bien, entonces no hago ninguna pregunta y sigo. Entonces, algunos tips. Primero, básico. Acá me preguntan qué sucede cuando el caso es exactamente al revés. ¿Cuál sería el caso que sea exactamente al revés? Agustín pregunta. Entiendo que la estructura lingüística debe romper los paradigmas y creencias. Sí, claro. Un jefe que delega demasiado. Bueno, cuando hablamos de liderazgo, cuando he dado webinars de liderazgo, hablo que hay muchos tipos de líderes según la clasificación en la cual nos centremos. Pero hay uno de los líderes que se llama laissez-faire. El laissez-faire es el que deja que todos hagan lo que quieren. Entonces, en ese caso, hay tanta libertad que cada uno hace lo que quiere y no hay una guía. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, simplemente a través de preguntas, porque la única manera que vamos a salir del lugar que estamos es haciendo preguntas. Entonces, y entablando una conversación con esa persona, entablando una conversación con la persona que delega absolutamente todo. La pregunta que te voy a regalar, ¿no? En esto de que delega demasiado. ¿Cómo sos, Agustín, para pedir? Te hago esa pregunta. A ver si la contestás. Bueno, no la contesta, pero es una pregunta que queda de regalo. ¿Cómo sos vos para pedir al otro algo que te hace falta? No me lo he preguntado. ¡Qué buena! La pregunta es, ¿cómo sos para pedir? Si no te lo has preguntado, fue una excelente pregunta, porque te voy a dejar. Bien, bueno, seguimos entonces. No interrumpir, les decía, no interrumpir, básico. Si estoy conversando con otro y quiero ser un buen escuchador, lo primero es no interrumpir, esperar a que la otra persona termine de decir lo que está diciendo. Es la primera forma de mostrarle al otro que lo estoy escuchando. Segundo, preguntar. Cuando voy a preguntar para salir de eso que les contaba recién, no es así a lo loco, de cualquier manera, empatizando. ¿Me puedes decir? ¿Te puedo preguntar? Tengo interés en saber, tengo curiosidad, ¿qué te parece? Y si de manera lee que lo estoy escuchando. Preguntar, pero empatizando, poniéndome en el lugar del otro. ¿Se acuerdan al principio cuando les pregunté cuándo se sintieron escuchados ustedes y me dijeron, muchísimos repitieron esto, mirar a los ojos? El primer indicio es la conexión visual. Siempre tengo que estar conectada al otro, mirando a los ojos. Cuarto, registrar información emocional, gestual y corporal. Todo lo que les estuve contando de la capacidad de leer el cuerpo y de leer las emociones. Escuchar atentamente lo que dice con las palabras, pero además y sobre todo lo que no dice. Porque detrás de todo lo que estamos diciendo nosotros, detrás hay un montón de cosas que no estamos diciendo. Y para poder captar eso, ¿saben en qué tipo de escucha tienen que estar? En una escucha absolutamente profunda. Porque si no, van a estar escuchándose ustedes mismos y no van a escuchar lo que realmente está detrás de lo que dice la persona. 6. El otro tiene una historia, una experiencia, y desde ahí habla. La primera, la capacidad
¿Se acuerdan? La estructura contextual, la capacidad de darme cuenta que el otro habla desde una historia, una experiencia, paradigmas, creencias. No viene vacío, viene con toda una mochilita y desde ese lugar es que habla, desde sus dolores, desde todo lo que ha vivido en su vida. 7. Validar lo que vamos escuchando. ¿Cómo hacemos para validar lo que vamos escuchando? Cada tanto hacer como un parafraseo. A ver si te estoy escuchando bien. Lo que me estás queriendo decir es ta, 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 ta. Y entonces ahí empezamos a ajustar nuestra escucha y no quedarnos con lo que nosotros creemos que hemos escuchado, sino validar. Te escuché tal cosa, ¿es eso lo que me querías decir? Y ahí se ajusta la escucha y se vuelve mucho más precisa. 8, y fundamental, no juzgar. La clave para llegar a la escucha profunda, no hacer absolutamente ningún tipo de juicio. Esto es lo más difícil y lo más importante, por eso lo puse al final. No juzgar. Entonces, después de todo esto que les he contado, estos tips que les querían dejar como resumiendo todas estas capacidades que están buenísimas, entrenarlas para todo tipo de... Hay 2 participantes que levantan la mano. Hernán, vos me avisás. ¿Qué generaría en sus vidas ser competentes escuchando? ¿Qué generaría en sus vidas? ¿Qué pasaría si a partir de ahora ustedes tomaran la decisión de decir, a partir de ahora quiero entrenar mi escucha y quiero llegar a ese nivel de competente inconsciente? Quiero que me salga naturalmente y que en todas las relaciones que establezco, ya sea con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, con las personas con las que trabajo, con mis amigos, con mis amigas, en todas haya entrenado la escucha profunda. ¿Cómo impactaría? Fíjense, generaría confianza, tendría mucho más diálogo con todas las personas, generaría compromiso en mis relaciones, tendría mucha más cooperación. Bajarían las defensas las otras personas, porque cuando yo escucho, la otra persona se siente que se siente bajar las defensas, que no se siente atacada. Esa es la cosa que genera la buena escucha. Y hay una fórmula que nosotros aplicamos, que a mí me encanta, que es R igual R. ¿Saben lo que significa eso? Que mientras mejores sean mis relaciones, a través de la buena escucha que yo haya sido capaz de entrenar, mejores van a ser los resultados que tenga. Y cuando hablo de resultados, según el contexto va a ser el resultado. ¿Saben por qué? Porque la calidad de las relaciones que yo tengo es lo que va a determinar, perdón, de las conversaciones que tengo y la escucha que yo tengo, es lo que va a determinar la capacidad de mis relaciones. Y la capacidad de mis relaciones va a ser lo que va a determinar experiencias maravillosas. Si estoy con mis hijos, el resultado ¿cuál va a ser? Confianza, acompañarlos en su crecimiento. Si soy jefe de un montón de gente, ¿cuál va a ser el resultado? Lograr los objetivos que nos proponemos. Si soy dueño de una empresa o dueña de una empresa, ¿en qué me va a repercutir ser un buen escuchador del mercado, ser un buen escuchador de mis clientes, ser un buen escuchador de las personas con las que trabajo? Resultados, resultados, resultados. Es decir, que en el contexto que lo quieran aplicar, cabe la escucha. Por eso es tan bonito, a mí me encanta hablar de esto porque es aplicable absolutamente a todo. Y bueno, ¿cómo seguir entrenándose? ¿Cómo pueden hacer ustedes para seguir entrenando la escucha? Fíjense que yo solamente les he hablado de una sola competencia, que es la escucha, pero son 11 las que entrenamos. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, tenemos 2 programas y ahí les cuento rapidito simplemente cuándo empiezan y nada más. Si ustedes pues se interesan, pueden averiguar lo que quieran.
El programa que forma como coach psicológico integral, que entrena todas estas competencias y que forma como coach profesional, tenemos una corte presencial, que es la corte número 18, que empieza el 8 de mayo. Después también tenemos la online, que estamos dictándola, pero empieza otra el 24 de junio, totalmente online para toda la gente de Latinoamérica, que hay un montón de gente de todos lados. Y el programa también Coaching por Competencias, que es un programa que entrena para liderar equipos, no para liderar, sino para empoderar equipos, para que las personas aprendan a generar equipos de alto rendimiento, a acompañar equipos para que lleguen a ser equipos de alto rendimiento. Ese empieza, también es presencial, y empieza el 29 de mayo. Ahora, yo les digo presencial y en realidad va a empezar virtual. ¿Por qué va a empezar virtual? Por lo que ya todos sabemos. Hemos volcado lo presencial a la virtualidad hasta tanto se modifique. Cuando se modifique, si llega a suceder, bueno, pasaremos a la presencialidad y si no, seguiremos con la virtualidad. Y el que es online es totalmente online. El que se quiera formar como coach psicológico integral va a tener una certificación como posgrado de la Universidad de Nebrija que nos avala y nos certifica. También tiene una certificación académica de Fundación Universitas y la certificación como, digamos, habilitante como coach la damos nosotros, que es Fundación Empowerment. Así que bueno, estos son nuestros programas, este es nuestro equipo maravilloso que nos acompaña en todos nuestros programas, tutores, facilitadores, etcétera. Nos entrenamos así, nosotros como equipo, haciendo rafting acá en Mendoza. Y bueno, tenemos 2 webinars que los invito, quedan especialmente invitados todos los que están aquí presentes. El 29 de abril vamos a dar una que va a ser cómo trabajar en equipo en épocas de crisis, y el 13 de mayo, el poder de los paradigmas en los equipos de trabajo. Así que para todo aquel que tenga interés, que quiera, seguramente les va a llegar la información de estas webinars, pero si quieren conocer de nuestros programas, de todo lo que nosotros hacemos, pueden escribir a estas 2 direcciones de correo que les he puesto ahí. Teléfonos no podemos poner porque ahora estamos todo online, pero bueno, ahí les va a llegar toda la información. Y para cerrar, estuve buscando algo que tuviera sentido con todo lo que les he querido transmitir en esta webinar, y encontré estas 2 frases que me encantaron. El liderazgo de hoy en día, y fíjense qué sentido, a mí por lo menos me hizo mucho sentido con lo que se está viviendo hoy con todo esto de la pandemia. El liderazgo de hoy en día se basa en desaprender conceptos de gestión para volver a aprender a ser humano. Ese es el líder que está necesitando hoy el mundo, el líder que escucha, el líder que se volvió a conectar con lo humano, el líder consciente. Esto lo dice Javier Plandeval, que es el CEO de Volkswagen en España de Audi. Y este ser maravilloso, que es Jiddu Krishnamurti, decía: cuando escuchas a alguien completamente, atentamente, estás escuchando no solo las palabras, sino también el sentimiento de lo que está transmitiendo, a la totalidad, no aparte de ello. Así que bueno, hasta acá los acompaño. Este también es mi mail por si alguien quiere escribirme. Y ahora, bueno, les quiero preguntar qué se llevan, así con una palabrita. Nos quedan 7 minutitos. Si tienen preguntas, si tienen, voy a sacar la presentación. Eso, muy bien. Alguna consulta, algo que quieran preguntar, lo que se llevan, lo que quieran compartir. Estoy acá, tenemos 7 minutitos, estoy
abierta a todos ustedes. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y acá estoy para todo lo que necesiten. Qué lindo, gente de tantos lados. ¿Qué es la transferencia? Pregunta alguien. No sé a qué se referirá. Ampliar mi campo de visión. Muchas gracias, súper. Excelente, una enseñanza de vida, por pequeña que soy, muy bueno, una genial pregunta, me llevo entre cosas, muchas gracias. Qué bueno, Agustín, me encantó. Eso fue una pregunta poderosa de coaching. Me llevo aprendizaje, gratitud, me doy cuenta que no soy buena escuchando. Buenísimo, muchas gracias, excelente, Honduras, presente, muchas gracias. Buenísima, qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que tenga parecer? Me dejé 5 minutitos para ustedes, para estar así face to face, no tanto de estar hablándoles y demás. Ahora los quiero escuchar a ustedes. A mí también me gusta escuchar. No solamente hablar de la escucha. A ver si alguien se anima a practicar, dejemos aprender, escuchar el éxito. Nuestro equipo depende de esta buena práctica. Saludos desde Ecuador, me gustó mucho, muy interesante. Cuando estamos en reunión, cómo manejar las reuniones que se levantan de tono. Bueno, las próximas webinars van a ser sobre equipos, así que los que estén interesados con los equipos pueden sumarse y vamos a estar trabajando sobre eso. ¿Cómo se mantiene cuando se mantiene una charla y solo se postergan las respuestas? Bueno, esas son las conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles las vamos a abordar. Para quienes tengan la oportunidad de estudiar coaching psicológico en entidades, sepan que les hará ver la vida de una forma diferente. Bueno, están contando un montón. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó. Sí, me escuchan. Sí, a ver, sí, hablo de aquí de Honduras. Realmente fue muy provechoso prácticamente el webinar. Nos llevamos mucho aprendizaje realmente, ¿verdad? Y estábamos interesados a ver si me pueden mandar información para la certificación. Estoy interesado en la certificación online, ¿verdad? Y me gustaría que me mandaran toda la información para ver si nos animamos a matricularnos, ¿verdad? Y también estoy interesado por mi equipo. Yo trabajo en Haynes Brands, soy el gerente de desarrollo organizacional de Haynes para Centroamérica y el Caribe. Y estaría bastante interesado en la parte de certificación para mi equipo. Me gustaría que me manden la información, ahí le escribí mi correo. Bueno, acá va a quedar seguramente, pero de todas maneras, Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo, sí. Eduardo, de todas maneras, ustedes para estar en esta webinar se han tenido que inscribir, ¿no es cierto? Sí, tuve ahorita, casualmente hace como 15 minutos fue que entré, que abrí mi correo y vi la invitación directa que me hicieron, entonces entré al link y entré ya a los últimos 25 minutos de... Llegaste tarde, bueno. Exactamente. De todas maneras la han grabado y sé que las van a subir a las redes, a la webinar, así que la vas a poder ver completa. Ok, perfecto, excelente. Para todos, es más, la estaban pasando online en YouTube, seguramente quede grabada, así que les va a quedar ahí. Pero... Hola, Yuli. Hola, ¿qué Juan tal? Antonio, ¿cómo le va? Este es un egresado CPI Online, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Aquí siempre interesante tus conferencias y preguntándote cómo vamos a hacer nosotros ya a nivel virtual para hacer nuestros coaching. Ya tienen ustedes la metodología. Por ejemplo, que ya con esta pandemia, nuestros clientes están solicitándonos que sigamos los procesos, pero hay algunas cosas que no habíamos visto ya en la parte presencial. Pero todas nuestras sesiones, todas las estamos haciendo online, absolutamente todo. Todo lo que se está, así como ustedes me escucharon a mí ahora y nos interactuamos como estamos haciendo en este momento, igual es una sesión de coaching online, es exactamente lo mismo. Así que es lo mismo, simplemente crear un Zoom y tener la sesión, nada más.
Ah, ok. No hay ninguna nueva metodología ni nada que podamos implementar. Siempre las cosas nuevas nosotros los invitamos a participar y siempre se las vamos dando. Ahí está, ahí están, así que, pero bueno, a disposición Juan Antonio para todo lo que necesite. Ahí estamos, pensando ya en inscribirme en coaching por competencia, ya voy a escribir a ti o a Silvana. Ok, Bueno, bye. bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Pero esto por lo menos está en los familiares presidentes en Estados Unidos. ¿Hay alguien hablando? A ver, ¿o es algo, Hola, No, hola. Juli, se ve que era alguien que tenía el micrófono encendido. Ahí no sé si bueno. Marcela quería hablar. Sí, una pregunta rápida para Julie. Me ha gustado mucho lo que has expuesto. Mi curiosidad o mi pregunta es, ¿cómo haces para manejar un peer, un igual, que has o crees haber identificado que está actuando desde el miedo, siempre señalando el error o buscando el error de sus compañeros? ¿Cómo manejarlo? Porque eventualmente como que pierdes la paciencia y también tienes ganas de decirle cualquier cosa. Pero ¿cómo haces cuando esa persona obviamente está actuando desde el miedo o a veces creo porque hay cambios y esos cambios pueden amenazar su puesto y por supuesto quiere buscar el error en los demás o en tu equipo de trabajo para sacarlos a flote ante otros peers o ante el jefe en común? Eso es, solamente. Gracias por todo lo que has dicho hoy. Me ha gustado mucho, me ha encantado. Bueno, qué bueno. Mira, en realidad la única forma de que una persona cambie su percepción, es decir, empiece a ver algo diferente de lo que está viendo, es a través de preguntas. Eso es lo que hacemos los coaches, preguntar para que la otra persona se corra y pueda ampliar su percepción, porque cuando yo tengo una percepción así, mi campo de acción es eso. Cuando amplío mi percepción, mi campo de acción se amplía también. Entonces, la forma de hacerlo es a través de una conversación en la cual tienes que hacer preguntas. Entonces, ahí la cosa que no les he dicho, y qué bueno que lo traes, así se los puedo agregar, porque en realidad hay tantas cosas que hay que entrenar. Para poder tener una buena conversación, lo primero que tengo que saber es que tengo que crear el contexto adecuado, el lugar adecuado. Es muy útil, por ejemplo, cuando tengo que conversar con alguien y tener una conversación difícil, que sea en un contexto fuera del trabajo. Estamos hablando de físicamente y si pudiéramos trasladarlos, ¿no? Trasladarnos. Pero cuidar eso es lo que te va a permitir. Y otra cosa muy importante es lo que nosotros en coaching llamamos conversaciones para futuras conversaciones. ¿Qué significa eso? Yo tengo que hablar con una persona, pero no me voy derecho a hablar con la persona y la encaro, sino que tengo una primera conversación diciéndole que necesito conversar una cosa que para mí es importante. ¿Cuándo puede ser? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí, en esa segunda instancia, es cuando se genera esa otra conversación que, según la calidad que tenga esa conversación, la capacidad de escucha que puedas tener, las preguntas poderosas que estés entrenada para hacer, es cuando la persona va a poder empezar a ver, va a bajar las defensas. ¿Viste eso que decía de bajar las defensas? Eso se va construyendo, porque la confianza es un juicio que hace una persona respecto de otra en función de un montón de cosas, pero una de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, es el cumplimiento de promesas. Pero bueno, no me quiero explayar mucho porque sé que he cumplido el horario y me gusta ser muy respetuosa con la hora de todo el mundo, así que bueno, yo quiero ir cerrando y les dejo todo mi cariño, un agradecimiento enorme por haber estado acá, por haberme escuchado, por haber participado. Y bueno, estoy acá, estamos acá
para poder formar. Nosotros somos, ya se habrán dado cuenta, apasionados de esto. Todo el equipo de facilitadores tiene la misma pasión que yo y transmitimos esto con el amor más grande que puedan tener. ¿Saben por qué? Porque creemos en esto. Creemos que entrenándonos en una buena escucha, entrenándonos en tener conversaciones de calidad con el otro, con la familia, con el jefe, con el amigo, es como vamos a poder transformar el mundo, transformar todo lo que nos rodea. Entonces, aplicado a todo, por eso lo quise hacer amplio, ampliado para todos. Trabajo, familia, hijos, pareja, la escucha es para todos. Así que un agradecimiento infinito a todos ustedes y bueno, ojalá nos vean en la próxima webinar. Chau, chau. Que estén muy bien y muchas gracias. Chau, chau. Chau, Juli, muchas gracias a vos por la predisposición de siempre. Y bueno, para cerrar, pedirle a todos los participantes que revisen por favor sus casillas de correo electrónico, así también la bandeja de spam, para que puedan recibir ahí la grabación de la videoconferencia y la información acerca de los programas. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Chau, chau.